Bueno, pues las prácticas previas a la clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña han tenido lugar, una última sesión de entrenamientos libres que han sido pasadas por agua y muchas cosas que comentaros antes de que tengamos la clasificación en Silverstone. Así que vamos a contaros el resumen de lo que ha sido esta última sesión de los entrenamientos libres del Gran Premio de Gran Bretaña, con el foco puesto en quien había liderado los libres 1 y los libres 2, Lando Norris, también el foco puesto en un Sergio Pérez que lo hizo bien en el día de ayer en seco, veremos qué tal en mojado, con Hamilton por supuesto piloto local, y la sesión daba comienzo completamente mojado, neumáticos intermedios, y fijaros el agua que desprendían nada más arrancó. Incluso la Fórmula 3 ha tenido que ser retrasada la carrera por el agua que había antes, ahora se estaba un poco estabilizando, pero neumáticos intermedios para todos. Estamos viendo aquí a los dos Haas que fueron los primeros, veíamos a Charles Leclerc que iba saliendo, Max Verstappen, Fernando Alonso, todo el mundo utilizando neumáticos intermedios, incluso veíamos un trompo de Max Verstappen, fijaros aquí en la salida de las 6 justo antes de entrar en la curva 7, tenía un trompo, bueno, no tuvo ningún daño ni nada por el estilo, pero sí que es bastante destacable. También íbamos viendo cómo Ricciardo le comentaban que estaba mojándose más de lo que incluso ellos esperaban, cuando había una bandera amarilla en el tercer sector y pasó a ser bandera roja. ¿Qué es lo que había ocurrido en el tercer sector? Bueno, pues que se quedó parado Pierre Gasly en esa grava de la curva 16. El piloto francés no tuvo ningún problema, el problema estuvo en que encarando esa frenada, pues al final en la frenada perdió el control del coche, no pudo frenarlo y ya que se quedó estancado en la grava, algo no muy bueno para Gasly, que saldrá mañana desde el fondo de la parrilla porque ha cambiado motor y se perdió libres 1, se ha perdido libres 3, solo ha tenido una única sesión. Los pilotos regresaban a boxes debido a esa bandera roja y va a ser investigado por sanción, por sesión, esta acción de Daniel Ricciardo, que estuvo haciendo S's durante el pit lane y eso no está permitido para calentar los neumáticos, así que posterior a la sesión será investigado. Se reanudaba la sesión con Piastri y con Hamilton siendo ahora los primeros en salir. Todavía había algunos pilotos que no habían llegado a cerrar vuelta en los minutos anteriores. Veíamos un cambio en la zona trasera de Ferrari de Carlos Sainz, no sabemos muy bien qué es lo que le han cambiado ahí, pero algún componente de la configuración, y veíamos también a Fernando Alonso regresar a pista con neumáticos intermedios. Por cierto, los neumáticos intermedios que han usado lo han usado durante toda la sesión para no malgastar otro compuesto que potencialmente puedan usarlo o en quali o en carrera. Veíamos a Russell que comentaba que la pista ahora en este punto exacto se estaba secando, algo que sería bueno para ir viendo los tiempos bajar, aunque seguían siendo tiempos bastante lentos, con un Russell quedándose ahora mismo sexto a 2,6 segundos de su compañero de equipo. Veíamos un error de Valtteri Bottas, estamos encarando ahora la curva, está pasando la curva 3, encarando la curva 4, una curva 4 que ya de por sí lo hacía bastante abierto, lo cual provocaba que se incluso salía de pista, y cuando fue a pegar el pedal de acelerador perdió el control del coche porque no tenía agarre, trompeó y bueno, pues regresó luego a pista, incluso así se lo comentaba a su ingeniero, que había tenido una vuelta pero que estaba todo bien. Charles Leclerc, que mejoraba, se ponía en primera posición. Ahora mismo los tiempos tampoco son muy representativos porque fijaros que Sainz está ahora mismo a 12 segundos. Obviamente los tiempos van a ir bajando bastante y vimos una pelea, por así decirlo, entre Leclerc y Verstappen, que se iban intercambiando la primera posición en estos minutos, e incluso nos ponían repeticiones de la vuelta de Leclerc, que ahora mismo estaba segundo, y fijaros cómo saltaban chispas del fondo plano del Ferrari. Esto es en Copse, justo pisando el piano que hay en la salida de Copse, y fijaros la de chispas que levanta por lo bajo que va. También veíamos un error, que esto era justo final de la curva 17, final de la vuelta, justo antes de la curva 18 y encarando ya la recta de meta. Piastri que mejoraba, fijaros el agua que se levantaba incluso con un Hamilton que ahora mismo estaba primero. Nos iban poniendo el gráfico de dónde estaba para seco y dónde estaba para intermedios, pero realmente donde ponían que estaba para seco, muy para seco tampoco estaba. Veíamos a Russell que ya encarando la última curva también tenía un problema. Esta curva ha dado bastante sobreviraje a los pilotos y hemos visto bastantes trompos, aunque incluso con ello veíamos a un Russell ponerse segundo, marcando morado de ese tercer sector, pero es que todos los pilotos estaban teniendo ese mismo problema. Verstappen que mejoraba 7 décimas de diferencia contra el tiempo de Hamilton, para que os fijéis, y Leclerc incluso bajaba 1 décima más el tiempo de Max Verstappen. Hamilton que también conseguía progresar, la pista estaba mejorando, iba viendo menos agua y conseguía ponerse en primera posición. Digo esto porque lo veíamos hacer de todos los pilotos. Hamilton en este punto le está sacando a Checo Pérez un segundo
segundo, que está en cuarta posición. Error de Lando Norris, esto es en la curva 1, que se iba largo, y fijaros incluso también cómo levantaba las chispas en ese punto, porque no es una zona que esté muy bien asfaltada y sea muy lisa, entonces había algunos baches y saltaban chispas. También nos subíamos en el coche de Lance Stroll, que en este punto de la sesión estaba 14º, con esta cámara giroscópica que a mí me gusta bastante personalmente, creo que se la deberían de poner a todos los pilotos, y vimos una vuelta completa con esta cámara hasta que finalizó Stroll en 10ª posición, a 2 segundos todavía de los tiempos de cabeza. Sainz, que mejoraba su vuelta, pero se ponía 9 décimas en 5ª posición, y además había tenido un mini error. Carlos Sainz, aquí estamos en la curva 6, es justo también la curva de la long lap que tiene MotoGP, por ejemplo, la tomaba, fijaros, muy lejos también del vértice, y en salida justo vemos un contraviraje también que tenía en la salida de la curva 7. Le habían comentado justo en ese momento por radio, le habló su ingeniero, que le decía que en la curva 12 podía tocar más el piano, algo de lo cual se quejaba porque estaba justo en esa curva 7, que es bastante complicada. Veíamos que ahora mismo no había nubes oscuras encima del circuito, se estaba aclarando todo un poco, pero sí que le comunicaban, en este caso a Lando Norris por radio, que la lluvia iba a empeorar en un lapso de 15 minutos. Mientras Russell, que mejoraba, se ponía medio segundo por delante de su compañero de equipo. Aquí vemos la diferencia. En el primer sector le conseguía sacar 1 décima, la que le quitaba a Hamilton en el segundo, pero es que en el tercero le metía 4 décimas de diferencia. Ese es el sector de curvas de velocidad baja, también de mucha frenada, y que a lo mejor te la puedes jugar un poco más, y por eso en este punto íbamos viendo también cómo los pilotos, cuando ahí se la jugaban, iban consiguiendo mejorar. Adelantamiento de Hamilton a Alonso, que Alonso no estaba en vuelta, incluso tras finalizar esta vuelta entraba en boxes, mientras que Hamilton mejoraba para ser segundo a 35 milésimas del tiempo de su compañero de equipo. Ahora mismo doblete de Mercedes con 9 décimas de diferencia frente a Charles Leclerc, y encima llegó Lando Norris para ponerse tercero, se puso también a 2 décimas del tiempo de George Russell, y ahora mismo teníamos triplete de los pilotos británicos de la parrilla. Verstappen, que comenzaba vuelta, habíamos visto un momento en el que estaba casi toda la parrilla dentro de boxes y Verstappen salía para ponerse en 5ª posición a 8 décimas del tiempo de Russell. En la vuelta de Max Verstappen también, esto es en la salida de la curva 7, la misma que antes de Sainz, también tenía aquí un poco de sobreviraje por la parte trasera. Y Ricciardo, que ya aquí a partir de final de sesión empeoró bastante la pista, además los neumáticos estaban bastante usados y ya empezaron a hacer tandas bastante más lentas y seguramente con mucho más combustible. Veíamos en el caso de Hamilton que le decían incluso también que pensaban que la lluvia iba a aumentar un poco en estas últimas vueltas. Nos enseñaba la realización de un Lance Stroll que seguía en este punto en pista, todavía Alonso había vuelto y no había vuelto a salir, y veíamos ahí la diferencia entre Fernando Alonso y Lance Stroll, donde Lance Stroll en las curvas de baja velocidad, la 4 y la 5, la 6 y la 7 y la 16 y la 17 era más rápido, pero en el resto del circuito, que es donde más tiempo se gana, lo era Fernando Alonso. Max Verstappen, que regresaba a pista, Sergio Pérez, que estaba teniendo problemas y no lo hacía. Veíamos también un error en este caso de Carlos Sainz en la curva 4, que perdía la parte trasera, fijaros cómo le deslizaba y él tenía que contravolantear para intentar reconducir el coche. Fernando Alonso, que ahora sí en estos minutos finales volvía a pista, sobre todo porque harían pruebas de salida, hay probabilidad de que el domingo llegue a llover, así que quieren probar las salidas lo máximo posible también bajo lluvia, pero nada más vimos en estos últimos minutos con un Russell que finalmente lideró la última sesión de los entrenamientos libres en su Gran Premio de casa, acompañado en esa segunda posición por el otro piloto de Mercedes y el otro piloto británico, Lewis Hamilton, y acompañado en tercer lugar por Lando Norris, que había sido quien lideró libres 1 y libres 2. En esta ocasión se conforma con la tercera posición para hacer triplete británico, que por cierto, fijaros en esta fotografía, ya bandera cuadros y todo, y Lando Norris está aquí por detrás de Russell y llegó incluso a adelantar, estuvieron ahí peleando en esa final de Magotchi Beques, en esa salida pues se puso por delante, pero como os digo, triplete británico, Russell primero, Hamilton segundo, Norris tercero, en cuarta posición nos encontramos al primer español, Carlos Sainz, Verstappen sexto, el otro de los Ferrari, Leclerc, finaliza en sexta posición, séptimo para Oscar Piastri, octavo lugar para Fernando Alonso, noveno Sergio Pérez, y cerrando las 10 primeras posiciones encontramos a Nico Hülkenberg. Fuera de los 10 primeros puestos tenemos a Albon en 11ª posición, Stroll 12º, Sargent 13º, muy bien los Williams, pero el
tiempo rápido de los Williams fue mucho más adelantado en la sesión, entonces por eso también están bastante arriba, porque habían estado acaparando las últimas posiciones. 14º para Tsunoda, 15º Bottas, 16º Ocon, Magnussen, Ricciardo, y en última posición de los que han disputado la sesión nos encontramos con Wang Yuzu, porque en 20ª posición está Pierre Gasly, que no llegó siquiera a hacer un intento. Así que esto ha sido lo que hemos tenido en esta última sesión de los entrenamientos libres. Poco realmente os podemos decir porque ha sido bajo lluvia. Veremos si acaba lloviendo en clasificación, que hay probabilidades, pero debería de ir disminuyendo, así que veremos si llegamos a ver una clasificación en mojado. Ojalá que sí, porque por supuesto puede ser más interesante. En mojado los sectores han sido tal que estos, con un Russell que ha liderado ese primer sector, el segundo Hamilton, y el tercero, donde más velocidad en mojado, donde más tiempo puede sacar en mojado, lo ha liderado Lando Norris. Muy buen tercer sector de Fernando Alonso, que ha sido el punto débil, pero en mojado está ahí, pues porque se la está jugando, y por supuesto también Checo, Sainz, que están por detrás. Podemos esperar que van a conseguir también mejorar, el propio Piastri, que está justo detrás, pero bueno, buen tercer sector de Fernando Alonso, y básicamente esto es lo que tenemos por ahora en cuanto a sectores en mojados. Y en velocidades tenemos estas velocidades mucho más bajas de lo que tuvimos por supuesto en el día de ayer. Nos fijamos en el speed trap sobre todo, que es al final de la segunda recta de DRS, aunque ahora mismo no había DRS por supuesto. Sargent, que el Williams siempre marca buenas velocidades puntas, el más rápido. Sainz y Checo y Piastri y Albon están también muy cerca. Vemos a Alonso que no se queda nada lejos, también con la séptima mejor velocidad punta. Veremos qué velocidades se alcanzan en la siguiente ya clasificación que vamos a tener. Si queréis algo rápido, buenas sensaciones por supuesto de Mercedes. Mis sensaciones que estarán un escaloncito por detrás de McLaren y de Red Bull, que deberían de estarlo. Si es en mojado, por cierto, todo se va a igualar en cuanto a McLaren, Red Bull, Mercedes y Ferrari. Deberían estar todos bastante parejos. Si no, Ferrari debería ser seguramente el cuarto equipo, porque en curvas de velocidad alta están sufriendo bastante. Buenas sensaciones del Aston Martin también en lluvia, en sentido de que está siendo bastante estable, que es algo que el coche desde Japón, cuando empezaron a llegar mejoras, no lo estaban consiguiendo. Quizá este alerón delantero nuevo les está sirviendo para eso, para esa estabilidad, que es sobre todo en lo que han recalcado que querían mejorar, y parece que sí que lo habrían conseguido. Veremos el resultado final. Se puede pelear por entrar en la Q3, y si hubiese algún problema con algún piloto o algo ocurre o hace Alonso un vueltón, se puede pelear por una buena posición, digamos siempre seguramente séptimo, estoy hablando a lo mejor de un buen lugar, pero veremos qué es lo que vemos al final en clasificación. Esto ha sido todo por este vídeo de los entrenamientos libres 3. Déjame en los comentarios quién crees que va a hacer la pole de la clasificación en Silverstone. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, suscríbete, te recuerdo que tenemos activa la opción de miembros, y nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.